Para entrar en contexto con el Sermón del Monte y lo que son las bienaventuranzas, yo me puse a investigar un poco, ¿no? Entré a la biblioteca y me puse a averiguar qué era lo que pensaban antes los judíos acerca de lo que es el cielo y lo que es el infierno. Entendiendo yo que Jesús fue el primero que empezó hablando del infierno. Y claro, para los que enseñaban mucho acerca de la palabra de la ley eran los fariseos y los maestros de la ley. Y la idea era la siguiente, ¿no? Que si vos hacías buenas obras o vos estabas siendo bendecido por Dios, entonces vos ibas a tener muchas riquezas materiales, ibas a gozar de buena salud e ibas a tener muchos hijos, ¿no? Pero si vos hacías lo malo y eras maldecido por Dios, entonces ibas a sufrir enfermedades, pobreza y seguramente la muerte, ¿no? Entonces para ellos eso era el cielo y eso era el infierno. Más o menos resumido, se lo digo. ¿No? No quiero entrar mucho en detalle tampoco porque no me puse tampoco muy minucioso en el tema. Entonces yo entiendo cómo cuando fueron los amigos a verlo a Job, le dijeron y lo vieron a Job. Nosotros sabemos que Job era un hombre justo, que estaba siendo probado, que estaba enfermo y que había perdido todo a causa de una prueba que había puesto Dios, ¿no? Entonces, cuando llegan sus amigos le dicen, Job, ¿qué hiciste de malo que estás así? ¿Entendés? Ellos no podían entender que estaba en medio de un proceso. Es más, Job tampoco lo sabía porque Job no había leído el libro de Job todavía, ¿no? No existía el libro de Job. Entonces, nosotros ahí podemos un poco entender qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, vamos a leer acá Sermón del Monte, las Bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, versículo 1, y dice así, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, ¿no? Y qué lindas las bienaventuranzas, qué hermosa la palabra esta, ¿no? Y estaba averiguando que bienaventurado viene traducido de una palabra griega que se dice Macarios, en realidad. Y bienaventurado significa bendecido o felices, felices, dice, ¿no? En otra traducción bíblica que yo leo muchas veces, es la NBI, dice dichosos, ¿no? Y vamos a hacer mucho pie en este versículo cuando dice los bienaventurados, dichosos, felices, bendecidos, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Yo veo también que en el versículo 1 dice, subió al monte sentándose, vinieron a él sus discípulos. Había una gran multitud, pero solamente los discípulos eran los que se acercaban más a Jesús para poder escuchar su palabra, ¿no? Entonces, cuando vos decís, bienaventurados los pobres en espíritu, él no estaba dando una cualidad de acerca de un estado social, sino que era algo muy espiritual lo que estaba enseñando el Señor acá. Muchas veces, una vez pude ver que él dijo en un versículo, está, no sé cuál,
Mi misión es darle las buenas nuevas del reino de Dios, del reino de los cielos, decía él. Del reino de los cielos. Era su misión esa, predicar acerca del reino de los cielos. Y justamente alguien que era feliz podía ser alguien pobre en espíritu. Cuando él está hablando de pobre en espíritu, no está hablando en el sentido que nosotros lo conocemos, en el sentido carnal, ¿no? Son estas bienaventuranzas, para que podamos entender un poco, revelan los valores espirituales internos, valores que no se ven, son frutos que produce el Espíritu de Dios. Estamos hablando de la sensibilidad, la humildad, la sensibilidad al pecado, sus consecuencias, la mansedumbre, el hambre y sed de justicia, la misericordia, la pureza, la paz, perseverancia. Esto es lo que la ley de Dios desarrolla en nosotros a través de Cristo, cuando lo aceptamos, cuando empezamos a conocerlo, cuando empezamos a entender un poco la palabra. El Espíritu Santo de a poco empieza a generar un cambio nuestro, en nuestras vidas, ¿no? Ustedes fíjense que no está, que bienaventurado no se trata de el que tiene una linda casa, la casa más grande, no es bienaventurado el que tiene un 0 kilómetro, bienaventurado no dice el bienaventurado el que tiene una buena clase social y tiene una buena vida económica, sino que él habla bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia, ¿no? ¿Y qué es necesariamente un pobre en espíritu? Pobre de espíritu, usted puede ver a una persona pobre, puede decir usted es alguien que vive en una villa, que tiene 4 chapas como paredes y que no tiene para comer, ¿no? Pero si vamos al lado espiritual, es alguien que no tiene nada. Jesús, para poder darles a entender cómo era el cielo y el infierno a los judíos, les dio un día una palabra acerca de Lázaro, el mendigo y el rico, ¿no? No dice que fuera una parábola, no dice tampoco que fuera una metáfora lo que dijo Jesús. Dijo que había un rico que hacía grandes banquetes en su casa, que venía mucha gente a sus banquetes, y que había un mendigo que se sentaba en la puerta de su casa a pedir limosnas, y que venían los perros y lamían las llagas de su cuerpo, porque era un tipo que estaba enfermo. Y que este hombre, Lázaro, anhelaba aunque sea comer las migajas que caían de la mesa del rico. Con esto yo puedo entender que el rico no le daba a Lázaro ni siquiera las obras. No es que Lázaro, no es que el rico le dijo un día a Lázaro, siéntate en mi mesa, sino que lo pasaba por al lado, tal vez, y, y, y nunca fue capaz de llevarle, digamos, un plato de comida, ¿no? Aunque sea a la vereda de su casa, como para ayudarlo con el hambre que tenía. Y cuenta Jesús que un día los dos murieron y que Lázaro fue al cielo, al seno de Abraham, y que el rico se estaba quemando en el infierno. Esto dentro de la lógica de los judíos, fariseos y los maestros de la ley no cabía, no era entendible. Él les estaba enseñando algo espiritual, un mundo más real que el que nosotros vivimos ahora, y ellos no lo lograban entender, porque ellos pensaban que el mendigo estaba pagando por sus pecados y que el rico estaba disfrutando de las bendiciones de Dios. Sin embargo, él a los atributos que va no es a los atributos que tenemos nosotros naturalmente, sino que él se refiere a los atributos espirituales que tenemos nosotros espiritualmente. La diferencia que hay entre un pobre en espíritu y un rico en espíritu es que el rico se va a sentir orgulloso, va a tener altivez, va a sentir soberbia, va a mirar al mendigo desde arriba o directamente le va a esquivar la mirada. Cuando un mendigo siempre va a estar mirando hacia arriba, viendo si le tiran un pedazo de pan, si le dan una moneda. Por eso Pedro, Juan, cuando los vieron, le dijeron, no tengo pan para darte, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Nosotros muchas veces no nos podemos levantar y caminar, ¿no? Nosotros muchas veces
también sentimos esa necesidad de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa, no? Cuando ya nos sentimos realizados como cristianos. Cuando empezamos a ver a la señora que vive en la villa con sus 7 hijos y decimos, esta mujer vive de los planes nada más. O esta mujer tuvo hijos para cobrar planes. Cuando ya nos empezamos a sentir que nosotros estamos bien delante de Dios y ellos están en falta. Cuando nosotros nos sentimos superiores, en cierto modo, ¿no? Al que está pidiendo en la calle. Pasamos de largo mirando para otro lado. Está bien. Es verdad, hay muchos que son vivos, ¿eh? Hay muchos que mucha vivada que no quieren trabajar, es verdad eso. Pero muchas veces nos ha pasado también, no sé, bueno, capaz que acá no, pero en otras iglesias pasa seguramente, que pasan por al lado del mendigo o de alguien que pide una moneda y lo pasan de lado, no los miran. A mí me pasó cuando era chico, ir a una iglesia y que no me daban el lugar de adelante, porque tenía las zapatillas rotas. En mi casa no vivíamos de la manera más rica, sin embargo Dios tuvo misericordia en nuestra vida. A los 8 años, un día pasé al frente a hacerme orar y bueno, éramos el último eslabón para ser orados. Yo no veía esas cosas, pero estoy seguro que Dios la vio, porque cuando yo tenía 8 años, ese día me quebranté de tal manera delante de la presencia de Dios cuando sentí su espíritu. Nadie me había puesto la mano en la cabeza, nadie había venido a orar por mí. Pasó una hora sin que yo me diera cuenta que ya estaba orando en lengua y entendía todo lo que decía. O sea que con mis 8 años, con la inocencia que tenía, pude entender lo que estaba orando en lenguas. No me volvió a pasar eso todavía. Fue antes de que fuera bautizado por las aguas. No fue antes de que sea sumergido. Y desde ese momento yo puedo entender hoy que ya soy un hombre adulto, que tengo mi esposa, mi hija. ¿A qué se refería Jesús cuando le dijo, ustedes tienen que ser como niños? Sean como niños, porque ellos es el reino de los cielos. Si quieren entrar al reino de los cielos, sean como niños. Los niños, dentro del pueblo judío, eran el eslabón, digamos, eran la clase social más baja. Ellos no eran hombres todavía, eran, ¿cómo te puedo decir? A ver, proyectos de hombres. No eran niños para ellos, no es que eran niños, eran proyectos de hombres. No los veían con la inocencia, con la ternura que lo vemos nosotros por ahí. Los veían como un hombre creciendo, un hombre en proceso. Entonces, cuando sentí ya que ya lo tenés todo, que ya estás realizado, hermano, yo te puedo decir que todavía no sos un mendigo espiritual, un indigente. Cuando vos sentís que te ves mejor que un indigente, estás equivocado. Yo te lo puedo decir por mi propia palabra, ¿no? Yo estuve equivocado mucho tiempo. Yo veía a un indigente y yo decía, yo estoy mejor que él, ojalá, gracias a Dios, no estoy como él. Sí, pero yo en realidad sí estoy como él. Llega un momento en que tenemos que empezar a analizar qué clase de cristianos queremos ser. Mansos, buscadores de la paz. Sean como yo, dijo el Señor, que soy manso. Dejen sus cargas, déjenmelas a mí, decía. Todo aquel que quiera eh, tener un lugar en el reino de los cielos deberá servir a los demás. Eso es lo que hacen los pastores, ¿no? Son siervos, sirven, sirven a los demás. Y Jesús le lavó los pies a sus discípulos porque los amaba. Y no solamente le lavó a los que no pecaban, sino que les lavó también al traidor. El que lo iba a traicionar estaba entre medio de sus discípulos, también le lavó los pies a él. Este día el Señor no me ha dejado hablar acerca de estas palabras. Amigo. Yo he sentido que Dios quería decirme algo. La iglesia tiene 3 aspectos, ¿entienden? Para que la caracterizan. Uno es la gracia de Dios. Dos, el fruto del Espíritu Santo, que estamos hablando del amor, el gozo, la paz, la fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y dominio propio. Y tres, el poder del Espíritu Santo, que son los dones. Estamos hablando don de ciencia,
digamos que es el más poderoso, el don de sanar a los enfermos, don de sanidad. eh, y después el don que es más gentil, que es el don de servir, ¿no? Don de servicio. Pero la iglesia tiene una necesidad. Todos tenemos una necesidad. Que esto no nos va a dejar a nosotros que nos sintamos que somos más. Acuérdense que el apóstol Pablo tenía un aguijón y 3 veces le pidió a Dios que le quite ese aguijón. Y Dios no se lo quitó. Le dijo, bástate con mi gracia. Mi gracia se perfecciona en la debilidad, ¿no? Y si vamos a lo que es que todo esto nos sirva a nosotros para no sentirnos mayores que nadie. Somos todos iguales acá. Somos iguales al primero que entre por la en la puerta de tu iglesia el día de mañana y que vos veas que viene con la ropa rota también, o con las zapatillas rotas, la ropa sucia. Acordate de que el Señor te ve de la misma manera vos. Y si no te viera de la misma manera, no estarías en el reino de los cielos. La necesidad no es por falta de poder de Dios. La necesidad, porque si tenemos el Espíritu Santo estamos completos, ¿no es cierto? La necesidad de la iglesia es la oración. La iglesia tiene comida, la iglesia tiene techo, la iglesia tiene ropa, tiene casas, autos, heladera llena y muchas cosas. Pero la iglesia está floja en la oración. Cuando Jesús fue a orar al huerto y volvió, encontró que sus discípulos estaban durmiendo. ¿Y qué les dijo? Velad y orad para que no entren en tentación, ¿no? El espíritu de la verdad está expuesto, pero el espíritu de la carne es débil. El apóstol Pablo también dijo algo parecido. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, constantes en la oración, orad sin cesar. Todos los días tenemos que orar sabiendo que lo necesitamos, pero sobre todo con un corazón humilde, ¿no? Tenemos un corazón enseñable, nosotros podemos escuchar lo que nos van a decir. Yo por ahí me puedo sentar acá a hablarles a ustedes y ustedes me pueden decir cuántas veces escuché las bienaventuranzas, ¿no? Muchas veces las escuchamos las bienaventuranzas. Muchas veces ya somos cristianos que están hace muchos años en el camino. Pero cuando volvemos a escuchar con un corazón manso, esperando lo que viene de parte de Dios, entendiendo que el Señor nos está hablando y siendo humildes en el corazón, no con altivez, no con soberbia, humildes en el corazón, el Señor nos puede ministrar, nos puede dar algo nuevo. A todos nos pasó el hecho de pensar que porque nos reunimos, oramos 15 minutos en nuestra casa, leemos la Biblia, ya tenemos todo. Pareciera lo correcto, no está mal, no está mal, hay que hacerlo, hay que orar un poco más, hay que leer la Biblia un poco más, pero hasta que no nos veamos reflejados como un mendigo frente a los ojos de Dios, que necesita de Dios, al igual que todo el mundo, entonces no podemos entrar al reino de Dios. El orgullo, la altivez de espíritu nos aleja de Dios. Si vos decís, no, sí, pero yo soy así, ya, yo no cambio, ya, soy mal hablado, mirá, no puedo cambiar mi forma de ser, tenés las manos ásperas, no podés acariciar a tu esposa, andá a la calle, lijate la mano en la calle de pavimento, ¿viste? Hasta que te quede lisa, porque tenemos que ser mansos, mansos. Nuestra esposa es un vaso frágil, lo dice el Señor, lo dice la palabra. Nuestra esposa es un vaso frágil. Tenemos que tratarla como tal, con amor. Tenemos que amar a nuestros amigos, pero también a nuestros enemigos, amarnos los unos a los otros, como Él nos amó a nosotros. Yo había visto en esta misma prega que había escuchado de esa vez, que les comenté hoy acerca del perro mendigo, del perro filósofo, que hubo una mujer que creó una canción, se llamaba Charlotte Elliott, esta mujer. Y en 1920 más o menos
ella estaba tocando el piano. No era cristiana todavía esta mujer. Y tocaba muy bien el piano, ya era hermosa, era una mujer bella, con una bella voz. Y toda la gente se acercaba para ella, a donde estaba ella, a decirle qué bella que era, qué linda voz que tenía, qué buen talento que tenía, ¿no? Y había un pastor, se llamaba César Millán, César Mayán, y se le acercó a ella y le dijo, usted tiene todo, tiene carisma, tiene gracia, tiene un talento indudable, tiene una hermosa voz, pero si usted no tiene a Cristo en su corazón, es igual que la peor prostituta de todo Londres. Esta mujer se ofendió y se fue ofendida ese día a su casa, subió a su alcoba y no pudo dormir, no pudo pegar un ojo en esa noche. Esa misma noche ella escribió la canción Tal como soy, así de pecador. En 1970, el evangelista Billy Graham, Billy Graham eh, hizo una campaña masiva, como las hacía él, en un estadio. Y cuando iba a empezar él a predicar, pusieron esa canción de esta señora Charlotte Elliott, Tal como soy. Empezó la canción y durante 2 horas que duró la reunión, solamente se escuchó esa canción y ese día más de 30.000 personas se entregaron a Cristo. Nosotros tenemos que entender que no somos nada, somos solamente siervos inútiles frente a Dios, que estamos en sus manos para ser usados por Él en lo que sea necesario. Heme aquí, Señor, tenemos que responder nada más. Y el Evangelio es muy sencillo. Esta semana aprendí que el Evangelio se trata de un mendigo diciéndole a otro mendigo a dónde se encuentra el pan. Esta semana le dije a un amigo mío, le dije, si vos y yo estamos solos en el desierto y vos te estás muriendo de sed y yo me estoy muriendo de sed y yo tengo fuerzas y puedo seguir caminando y encuentro un lago donde hay agua, donde podés ir a beber, yo te voy a venir a buscar a vos y te voy a decir a dónde encontrar agua. Pero si vos no me seguís, yo no me puedo morir de sed con vos, le digo. Entonces este amigo mío me abrazó, se largó a llorar y aceptó a Cristo en su corazón. Porque había entendido él que sabía ya lo que era el camino de Dios, pero no había entendido lo que era ser un pobre en espíritu para heredar el reino de los cielos. Esa es la primera llave de la bienaventuranza. Todas las otras también, pero si primero no tenemos esa, muy difícil que lleguemos a las otras. Cierre sus ojos, hermano, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a tomarnos un momento para meditar en esta palabra que el Señor nos dio. Señor, te damos gracias, Señor amado. Tú, Señor amado, fuiste el primero, Señor amado, en humillarse, Señor amado, en esa cruz, Padre Celestial, por amor a nosotros, Padre Celestial. No lo merecíamos, Señor amado. No había nada que hubiéramos hecho nosotros, Señor amado, para poder ser salvos, Señor amado. Solamente tú, Señor amado. Porque en este mundo no había un solo justo, Señor amado. Todas nuestras justicias frente a tus ojos son como trapos de inmundicia, Padre Celestial. En este tiempo nos rendimos a tus pies, Padre amado. Te entregamos, Señor amado, lo que somos, Señor amado. No tenemos nada para darte, Señor amado. Solo nos entregamos tal como somos, Señor amado. Te entregamos nuestro corazón, Señor amado. En este día, Padre amado, te pido, Señor amado, que ministres a cada uno de mis hermanos ahí en su hogar, Señor amado. Ministra a su familia, Señor amado. Ahora, Padre Celestial, venga tu reino con poder en sus vidas, Señor amado, en cada una de sus casas, Padre Celestial. Yo sé, Señor amado, que aquel que tiene fe, Señor amado, es el único que te puede agradar, Señor amado. Y en este día, Padre Celestial, estamos más de 2 o 3 reunidos en tu nombre, Señor amado. Buscamos tu rostro, Señor amado. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Señor amado. Tú eres el consejero fiel, Señor amado. Eres el príncipe de la paz, Señor amado.
No hay nada que nosotros podamos hacer que no sea por ti, Señor amado. En este tiempo, Señor amado, te necesitamos. Porque no podemos dar un solo paso siquiera, Señor amado, si no estás tú con nosotros, Padre Celestial. Ministranos, Señor amado. Ministranos, Padre Celestial. Ministranos, Padre amado. Te necesitamos, Señor. Decile ahora, Señor amado, yo te necesito. Dile, yo te necesito, Señor. Te necesito en mi vida, Señor. Te necesito en mi trabajo, Señor. Te necesito en mi casa, Señor. Te necesito, Señor amado, en mi escuela, en mis estudios. Te necesito, Señor amado. En este tiempo, Señor amado, no quiero dar un paso si tú no vas delante mío, Señor amado. Si tú no me acompañas, Señor amado, yo no valgo nada. Yo no soy nada, Señor amado. Solamente te pido que venga tu Espíritu Santo a mi vida, Señor amado, y me llene, Señor amado. Restáuranos, Señor amado. Somos vasijas de barro, Padre Celestial, pero en tu presencia, Señor amado, cobramos valor, Señor. En este tiempo, Padre Celestial, tú has visto, Señor amado, estas vasijas de barro. Has visto vasijas de barro, Señor amado, que han estado rotas, Señor amado, por mucho tiempo, Padre Celestial. Pero tú nos has tomado en tus manos como un buen alfarero, nos has restaurado, Señor amado, de a poco, Padre Celestial. Quedan las cicatrices, Señor amado. Estas cicatrices, Señor amado, que nos hacen distintos, Padre Celestial. Que a cada uno, Señor amado, nos ha marcado, Señor, para poder servir, Señor amado. Para poder servir con empatía, Padre Celestial. Queremos ser más como tú, Señor amado. Ayúdanos a reflejar, Señor amado, tu rostro. Y en el nombre de Jesús, Señor amado. En este tiempo, Señor amado, te damos gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Amén. Gloria a Dios, qué linda palabra, realmente mucho para reflexionar, ¿eh? Mucho para reflexionar, la verdad que una palabra que pegó en el corazón, por lo menos mío, no sé si a los demás, pero bueno, hay que analizarlo y pensarlo y tratar de estar en comunión con Dios para poder cambiar lo que estamos haciendo mal, ¿no? Poner toda la voluntad de nuestra parte para que Dios administre nuestras vidas. Bueno, vamos a seguir con el culto, ¿no es cierto? Qué linda palabra, realmente linda palabra. ¿Quién tiene deseo de orar por las ofrendas? Ya sabemos, como dijo el pastor, que el día 30 nos vamos a juntar para poder poner nuestras ofrendas en vivo e indirecto, como quien dice. Sí, Gabriela. ¿Oro Sí, yo? sí. Amado Dios, gracias Señor por este momento. En tu presencia, Señor, te bendecimos, Padre, te adoramos, te glorificamos y bendecimos también, Señor, a cada hogar aquí representado, Padre, y las ofrendas, Señor, que van a ser para ti. En el nombre de Jesús, bendice, prospera, Señor, y concede, Señor, a aquellos que confían en tu provisión, Padre, lo que necesitan, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, Vero, ¿tenés alguna alabanza para ir cerrando el culto?